justamente colorear con dos colores, ¿ya? Los vértices se pueden colorear con dos colores y esa es su definición, ¿ya? Así que estos se llaman grafos bipartitos. Y su chi de G, es decir, el número cromático es 2. Otro tipo de grafos que ya habíamos visto antes, que aparecieron en nuestros ejemplos, fueron los grafos completos, ¿ya? Este es un ejemplo de un grafo en 5 vértices, en donde todas sus aristas están conectadas. Entonces, ese grafo, el grafo en 5 vértices, en donde todas sus aristas están conectadas, admite de manera trivial una coloración con 5 colores, ¿sí? Tengo 5 vértices, doy un color distinto a cada uno de los vértices. Pero además, no puedo colorear mejor. Un grafo en 5 vértices no lo puedo colorear, por ejemplo, con 4 colores, o con 3, o con 2, o con un color. Y habíamos dicho que eso era por el principio del palomar, en general, ¿sí? Si tengo 5 vértices y tengo solo 4 colores disponibles, habrán al menos 2 vértices que van a recibir el mismo color. Pero yo sé que todos los vértices están conectados, por lo tanto, en alguna parte voy a tener una arista en donde sus vértices tienen el mismo color. Falló entonces la definición de coloración, ¿ya? Ese argumento que acabo de dar demuestra que los grafos completos tienen número cromático n, cuando ellos tienen n vértices. Este n, acá, yo lo podría reemplazar por un 2, ¿cierto? Por un 3, por un 4, por un 3, puede ser por un 4, un 5, cualquiera, ¿ya? Eso denota cantidad de vértices del grafo. Otro ejemplo que quizás va a sorprender, porque sabemos que este ciclo tiene número cromático 2, un ejemplo que sorprende es el caso de los ciclos impares, ¿ya? Si yo tengo un ciclo con una cantidad impar de vértices, no lo puedo colorear con 2 colores, necesito 3. Entonces el número cromático de los ciclos impares es 3, a diferencia de los ciclos pares, tenían número cromático 2. Otro ejemplo que ya habíamos visto es el ejemplo de los grafos planares, y sabemos que hay un famoso teorema, que es el teorema de los 4 colores, que afirma que siempre un grafo planar se puede colorear con a lo más 4 colores. Por lo tanto, su número cromático, el número cromático de cualquier grafo planar, es a lo más 4. ¿Qué significa un grafo planar? Es un grafo que se puede obtener a través de esta modelación de mapas. De manera más general, uno puede decir es un grafo que se puede dibujar, en el plano sin cruce de aristas, ¿ya? Tal como está este grafo que está aquí. Entonces he dibujado sus vértices en alguna parte y fíjense que ninguna de sus aristas se cruza, ¿ya? No pasa esto con las aristas. No hay 4 ejemplos de número cromático para distintos tipos de grafos. Y de aquí, ¿cierto? Pueden haber varias preguntas, así que las podemos hacer si quieren ahora, ¿ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Tengo una duda. Los grafos planares, entonces son los que son 2D y que no tienen un cruce de vértices. De arista. De aristas, ya. Gracias. Por ejemplo, a ver, más adelante voy a volver a hablar de eso, pero supongan este es K4. Se puede dibujar en el plano sin cruce de aristas, pero si ustedes añaden un vértice más, ¿ya? Y tienen un K5, da lo mismo como intenten dibujar este grafo, el K5, siempre van a encontrar un cruce de aristas. Por ejemplo, ahí lo crucé. El K5 no es planar. Puedo intentar cualquier configuración de los vértices. Cada vez que yo intente poner las aristas, voy a encontrar que hay un cruce de aristas. Con un cruce de aristas me refiero justamente a esto que pasó acá. Ya, traten
¿ya? No van a poder dibujar en el plano sin cruzar aristas para este K5. ¿Alguna otra duda de definición hasta aquí o vamos como bien? Entonces, para recordar, el chi de G es el número cromático y corresponde al menor K, de manera que G se puede colorear con K colores, ¿ya? Que admite una coloración. Es como un trabalenguas, pero una vez que uno va viendo ejemplos y va trabajando con este concepto, ya no se hace tan complicado. Piensen en todos los ejemplos que vimos, andábamos en búsqueda de la menor cantidad de colores. Ese es el chi, ¿ya? Ese es el chi de G. Número, Andrea tiene una duda, ¿sí? Adelante. Profe, Uh-huh. usted había mencionado que si la cantidad de aristas si era mayor que las del vértice, siempre iban a haber más de una arista en un vértice. ¿Fue así? A ver de nuevo, para yo poder... ¿Lo puedes repetir? Sí. Según el principio Palomar, El era principio del que palomar. Uh-huh. si la cantidad de aristas era mayor que la de vértices, ¿siempre en un vértice iba a haber más de una arista o era al revés? El principio del palomar funcionaba con los vértices y con colores. Lo que yo les dije es lo siguiente. Si ustedes tienen, voy a decir 5 vértices, ¿ya? 5 vértices, y tienen 4 colores disponibles, entonces tengo 5 vértices. 2, 3, 4, 5 vértices. Y tengo solo 4 colores disponibles, supongamos amarillo, verde, celeste y rosado, y trato de colorear esos 5 vértices con esos 4 colores, van a haber al menos 2 vértices que van a quedar del mismo color. Ah, ya, profesor. ¿Cierto? Okay. Entonces, el principio del palomar, que es más general, dice lo siguiente. Dice, si ustedes tienen n palomas, n es cualquier número. ¿Ya? Pongan, tienen n palomas, pero tienen solo n-1 palomares o nidos, ¿ya? Y ustedes tratan de poner esas palomas en los nidos, va a haber algún nido que tiene por lo menos 2 palomas dentro. ¿Ya? Si uno lo piensa bien, dice, pero eso es como súper obvio. Y es un argumento que se usa bastante en matemáticas discretas. Por ejemplo, para probar que un grafo completo necesita un color distinto para cada vértice, para ser coloreado, que es justamente lo que estaba acá. Y por eso el K4 necesita 4 colores, el K5 necesita 5 colores, y así hasta el KN, que necesita N colores para ser coloreado de manera correcta. Ahora sí entendí, profe. ¿Sí? Gracias. Y es útil, a veces igual hay problemas más complejos que se pueden resolver con ese principio. Un principio interesante. Entonces, tenemos este número cromático que nos interesa conocerlo porque nos interesa optimizar, ¿cierto? Nos interesa ese número. Ya vimos que en los ejemplos que nos interesaba conocerlo para poder optimizar cierto tipo de problemas. Lamentablemente, no es fácil encontrar este número exacto, así que lo que uno intenta hacer es encontrar cotas, ¿ya? Eso es lo primero que uno intentaría hacer. ¿Qué significan cotas? Números que vayan por abajo y por arriba. Tratemos de ver algún tipo de cota por abajo, ¿ya? Cotas inferiores. Así se les llama, cotas inferiores, cotas que vayan por abajo. Entonces yo tengo este número que a mí me interesa, que es el número cromático de un cierto grafo G, ¿ya? Este es un cierto grafo G que tiene su conjunto de vértices y su conjunto de aristas, y me interesan cotas por abajo. Una cota por abajo que ya habíamos visto, ¿ya? Era la siguiente. Y ahora me estoy enfocando en esta parte, ¿ya? Tomen su grafo y busquen el grafo completo más grande que hay ahí.
como subgrafo. Habíamos encontrado triángulos, habíamos encontrado K4, podrían haber también algunos K5 dentro de esos grafos. Ese número, el número del subgrafo completo más grande que está en el grafo, me da inmediatamente una cota por abajo para el número cromático. Si yo tengo un grafo G que tiene un K4 metido dentro, es decir, un completo en 4 vértices, necesito sí o sí al menos 4 colores para colorear. Había pasado también que en cierto tipo de ejemplos teníamos triángulos. ¿Sí? Entonces necesito sí o sí por lo menos tres colores distintos para colorear ese grafo. Y esto es justamente lo que dice esa cota. Esta cota lo que dice es que el número cromático está acotado por abajo por el subgrafo completo más grande en el grafo G. ¿Ya? Entonces esa es una cota más o menos, que uno podría decir más o menos trivial. Otra cota un poco más complicada es esta que está aquí. Esto es lo siguiente. Este valor alfa de G es el conjunto independiente más grande, el conjunto independiente de vértices más grande de G. Miren el chi de G de la siguiente forma. El chi de G es el número cromático, es la cantidad mínima de colores que necesito para colorear un grafo, y piensen en los distintos colores que tiene una coloración con chi de G colores. Tengo color 1, tengo color 2, tengo color 3, y así hasta un cierto color chi de G. El 1 le pueden poner azul, al 2 le pueden poner rojo, al 3 le pueden poner amarillo. Imaginen que esos números son colores. Una vez que yo coloreo mi grafo, cada uno de estos colores tiene asociado un conjunto de vértices. ¿Ya? Entonces, ahí estoy poniendo todos los vértices que se colorean 1, acá todos los que se colorean 2, acá todos los vértices que se colorean 3, hasta tener el último, que son todos los que se colorean con color chi de G. Ahora, tomen uno de esos en particular. Por ejemplo, todos los que están coloreados con 3. Podrían tomar el con 2, con 1, con el chi de G, con 4. Este es un conjunto independiente porque no hay aristas. No hay aristas que estén uniendo vértices que están ahí. Por lo tanto, el tamaño de cada uno de esos conjuntos de vértices coloreados con un color específico es a lo más, ¿cierto?, de tamaño alfa de G, que es el conjunto independiente más grande en G. ¿Ya? Si yo multiplico, ¿ya?, el chi de G por el alfa de G, voy a tener que el grafo N, ¿cierto? Que el grafo G debe tener a lo más esa cantidad de vértices. Entonces yo voy a tener que la cantidad de vértices del grafo G, que es justamente N, este que está acá, este N que está acá, es a lo más alfa de G por ese chi de G, ¿ya? Y eso me da una cota inferior para el valor del número cromático. ¿Alguna pregunta con eso? Les quiero decir que ese análisis no es simple, y justamente eso es lo que les quiero transmitir, ¿ya? Ese análisis no es simple, pero sí está basado en una idea interesante. En una idea, la idea acá es que cada clase de color, ¿ya?, cada clase de vértices o cada conjunto de vértices que está coloreado de un mismo color es un conjunto independiente, ¿ya? Ese concepto de conjuntos independientes es un concepto importante en teoría de grafos, y se relaciona entonces, ese conjunto independiente de vértices, relaciona entonces el número cromático con la cantidad de vértices del grafo, ¿ya? Y me da una cota inferior. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, en esa parte? ¿O vamos más o menos bien? Entonces, los conjuntos independientes
son como el grupo de vértices coloreados por el mismo color. Exacto. Sí. Si yo, por ejemplo, me voy a este ejemplo de acá atrás, veo justamente que acá el conjunto de vértices verde es independiente, el conjunto de vértices rojo es independiente, el conjunto de vértices azul también es independiente. Es justamente eso. Y ese conjunto de vértices independientes, saber cuál es el conjunto independiente más grande en G me ayuda a encontrar una cota inferior para el número cromático. ¿Ya? Es decir, ¿cuántos colores necesito por lo menos para colorear el grafo G? Esto es por lo menos la cantidad de vértices del grafo dividido por el conjunto independiente más grande. ¿Por qué nos interesa eso? Porque ese es el valor que nos servía en la optimización, ¿cierto? Para optimizar los problemas que teníamos. Habíamos visto ya esta cota por abajo, y con esta cota por abajo surge una duda. La duda sería, ¿existirán grafos que tengan un subgrafo completo más grande que sea menor que el número cromático? En los casos anteriores, en los casos de los ejemplos, habíamos visto, de hecho recuerdo el grafo del mapa de los colores. En ese grafo había un K4, ¿sí? Y ese era justamente el subgrafo completo más grande en el grafo, y el grafo se podía colorear con 4 colores. Ahora la pregunta es, ¿pueden haber grafos, ¿ya?, por ejemplo, que no tienen triángulos, es decir, que el completo más grande es una arista, y que se deban colorear con más colores que 2 colores? Ya, eso tampoco es una pregunta fácil, eso también es una pregunta, es complicada, y bueno, a priori sería simple si miramos un ciclo impar, ¿ya? Este ciclo impar que tengo acá tiene, habíamos dicho ya, número cromático 3, porque necesito 3 colores por lo menos para colorear, y sin embargo, el grafo completo más grande en ese grafo es una arista, no hay triángulos. Ya, pero ¿se puede hacer la distancia más grande? Es decir, dejen ese fijo, el completo más grande es 2. ¿Se podrá tener que el número cromático de un grafo con completo más grande 2 sea arbitrariamente largo? No sé, 10, 11, 12, 20. Hay un teorema, y esto es como un poco el gusto el gustito que tiene la investigación. Hay un teorema que dice que sí, que eso sí se puede hacer, que existen grafos en donde el completo más grande es una arista y el número cromático es arbitrariamente grande. Entonces, el gustito de la investigación es empezar con ejemplitos pequeños, haciéndose preguntas. ¿Será esto verdad? ¿Será esto verdad? ¿Será esto verdad? ¿Podemos generalizarlo? En este caso sí se puede generalizar. Entonces, hay grafos en donde para encontrar su número cromático no basta mirar cuál es el completo más grande que tengo en el grafo, porque acá el completo más grande es una arista, pero su número cromático puede ser tan grande como yo quiera. Ya, estos son grafos bastante especiales, la demostración de ese teorema es una construcción, es un ejemplo, y este es un ejemplo en particular en donde tengo que el completo más grande tiene solamente 2 vértices, es decir, es una arista, y el número cromático de ese grafo es 4. ¿Ya? Ese es conocido como el grafo de Groch. Ya, ¿vamos ahí a alguna duda hasta ahí? Estamos mirando cotas por abajo del número cromático, cotas inferiores. Yo no, profe. ¿Estamos bien? No importa que no hayamos entendido la demostración anterior, lo que les quiero dar acá es la idea de lo que está pasando
en este caso con las cotas inferiores. ¿Ya? Entonces esta última idea dice que el número, el completo más grande, tampoco me asegura cuál es el número cromático de un grafo, porque pueden haber estos ejemplos en donde esos dos valores están arbitrariamente lejos. ¿Qué pasa entonces con las cotas superiores? ¿Qué pasa con cotas por arriba? Yo quiero acotar por arriba para saber cuántos colores a lo más necesito. La cota inferior era cuántos colores al menos necesito. ¿Cuántos colores a lo más necesito? Trivialmente, necesito a lo más la cantidad de vértices del grafo. ¿Sí? Si tengo un grafo que tiene 5 vértices, lo puedo colorear con 5 colores. Si tengo un grafo que tiene 6 vértices, lo puedo colorear con 6 colores. ¿Sí? Obviamente esas van a ser cotas no muy buenas, pero se puede. Son cotas superiores. Hay una cota un poquitito mejor que tiene que ver con la cantidad de aristas que tiene el grafo. ¿Ya? Esa es la cantidad de aristas del grafo. Lo que se utiliza para obtener esa cota es lo siguiente. Misma idea que teníamos antes. Separen los vértices o particionen los vértices de su grafo en colores. ¿Ya? ¿Cuántas particiones tengo? Tengo exactamente chi de g partes. ¿Ya? Entonces tengo 1, 2, 3, hasta chi de g. Tengo chi de g partes. Y como yo sé que el número cromático es el menor k, de manera que puedo colorear el grafo con k colores, esa definición me asegura que entre cada una de las partes que tengo acá, siempre hay una arista. ¿Ya? Entonces, el número cromático se relaciona con la cantidad de aristas que tiene el grafo. ¿Okay? No les voy a contar exactamente cómo se obtiene esa desigualdad, pero esa es la idea. ¿Ya? Si ustedes tienen que hay una arista entre cada una de las partes, van a poder obtener exactamente esta desigualdad que está acá. ¿Ya? Y eso sería una cota por arriba para el número cromático que depende de la cantidad de aristas que tiene el grafo. ¿Okay? Entonces, como se pueden dar cuenta hasta ahora, ya tengo el número cromático, que es un número de interés, pero ya calcular cotas no es tan fácil. Y también esas cotas no son tan buenas, las cotas que les he mostrado. Pueden estar arbitrariamente lejos de lo que es el número cromático. Una cota de interés, y que de hecho en general es la mejor cota que se conoce, es la cota para el número cromático que tiene que ver con el grado máximo del grafo. Y aquí vamos a llegar como a una cosa súper interesante en coloración de grafos, que son los algoritmos. No sé si ustedes han escuchado hablar de algoritmos, pero acá se los voy a mencionar. Bueno, ¿qué dice este resultado? Dice que el número cromático de un grafo va a estar acotado por arriba por delta de g más 1. Recuerden que el delta de g era el grado máximo de un vértice en el grafo G, y lo que dice este resultado, que delta de g más 1 colores son suficientes para colorear el grafo G. Entonces ustedes me dan un grafo, cualquiera, y yo les digo, te lo puedo colorear con delta de g más 1. Javier dice, o sea que si se elimina una arista, ¿puede variar la cantidad de colores? Sí. Dependiendo del grafo, sí. Sí, de todas maneras. Si se elimina una arista, puede cambiar la cantidad de colores. Y de hecho, piensa en el grafo K5, Javier. K5 se colorea con 5 colores. Y no se puede colorear con menos. Sácale una arista. Si le sacas una arista, ahora ¿con cuántos colores lo podrías colorear? Exacto.
Entonces sí, una arista puede hacer la diferencia, pero no siempre. Va a depender del grafo. ¿Ya? Entonces ese es un ejemplo en donde sí, pero eso no es general. Entonces tengo esta desigualdad, y para probar esa desigualdad vamos a explicar lo que es un algoritmo. ¿Ya? Este algoritmo en particular es un algoritmo glotón, o que sigue un paradigma greedy, que significa que hace lo mejor que puede en cada paso. ¿Ya? Eso es lo que hace este algoritmo. Y un algoritmo en general es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas que permite realizar una cierta actividad mediante pasos sucesivos. ¿Ya? Dado un estado inicial y una entrada, sigue los pasos hasta que llega a un estado final y se obtiene una solución. ¿Ya? Ese es un algoritmo. Y piensen en el algoritmo de la multiplicación de enteros que ustedes aprendieron en la básica. Eso es un algoritmo, ¿cierto? Tenían los dos números y iban multiplicando uno a uno, haciendo las sumas, ¿cierto? Y poniendo los numeritos abajo. Ese es el algoritmo que ustedes aprendieron para multiplicar. La entrada en ese caso eran los dos números que recibían, y la salida, la multiplicación. Por ahí tengo otra pregunta más. Esos algoritmos son los que se realizan en eso no conozco, Cint o Python, sí, exacto. Ajá, esos algoritmos son los que uno puede implementar en Python o en otro lenguaje de programación. Entonces lo que vamos a ver ahora es justamente un algoritmo que colorea grafos, ¿ya? Y es un algoritmo glotón porque hace lo mejor que puede en cada paso. Entonces lo primero que hace este algoritmo, recibe el grafo con los vértices en un cierto orden. Puse un ejemplo, ¿ya? Ese es el cierto orden con que el algoritmo recibe el grafo, ¿ya? Y los vértices del grafo. El algoritmo tiene una cantidad o una lista de colores disponibles, y en cada paso va a colorear utilizando la menor cantidad de colores posibles, ¿ya? Entonces en el paso 1 va a colorear el vértice 1 con el primer color disponible, ¿ya? Rojo. Va a colorear el vértice 2 en el siguiente paso con el primer color disponible, que sigue siendo rojo, ¿sí? Porque al poner rojo no estoy creando un problema. En el siguiente paso, en donde tengo que colorear 3, tengo que poner el primer color disponible que no crea problemas. No puedo poner rojo porque ya tengo 2 con rojo y crearía una arista monocromática. Así que en este caso pongo azul. Para el cuarto color, lo mismo. ¿Puedo poner rojo? No, porque estoy con rojo aquí en 2. ¿Puedo poner azul? Sí, porque no creo problemas, así que lo coloreo azul. Hago lo mejor que puedo ahora con este vértice. ¿Puedo poner rojo? No puedo. ¿Puedo poner azul? No puedo. ¿Puedo poner verde? Sí, eso es lo mejor que puedo hacer. Y este mejor que puedo hacer es con la mínima cantidad de colores disponibles. Ahora, este que tengo acá, lo tengo que colorear con el primer color disponible. Rojo está ocupado por este de acá, azul está ocupado por este de aquí, verde también está ocupado por este de aquí. Cualquiera de esos me traería un conflicto. Por lo tanto, el primer color disponible para 6 es amarillo, y con ese algoritmo obtuve una coloración con 4 colores para ese grafo. Entonces, ¿Sí? en este caso no sería más, por ejemplo, eficiente hacer reemplazo. Por ejemplo, el 4, que es azul, sería más eficiente pasarlo para el 6 y dejar el 4 como verde. Exacto, sí. Uh-huh. Así Sería como más un eficiente. algoritmo que verifique si los de al lado pueden ser modificados por otro color. Ajá. De hecho, lo voy a mencionar, el problema de este algoritmo es justamente eso, que no siempre me da la mejor coloración. Me da alguna coloración, y de hecho lo que va a hacer este algoritmo es siempre asegurarse de darme una coloración que usa a lo más delta más un color.
Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál es el delta? Acá el grado máximo es 3. ¿Sí? Este algoritmo lo que siempre te va a asegurar es tener una coloración con a lo más 4 colores. Eso siempre eso te lo va a asegurar, pero no te asegura la mejor. Y de hecho, si nosotros cambiamos un poquito el orden de los vértices, y ahora ya no tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que el algoritmo recibe los vértices ordenados de una distinta manera, va a tener ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, la coloración que va a entregar el mismo algoritmo va a ser distinta. Y fíjate aquí, David, lo que va a pasar. El 1 lo tengo que colorear rojo, porque es el primero disponible. El 2 va a quedar azul, el primero disponible. El 3 va a tener que ser verde, porque es el primero disponible. Rojo y azul ya no se pueden utilizar. El 4 va a quedar rojo, porque es el primero disponible. El 5 quedaría en este caso azul, que es el primero disponible, y el 6 quedaría rojo, que es el... ahí el 6 tendría que haber sido rojo, perdón, lo voy a cambiar, porque rojo era el primero disponible. ¿Sí? Y lo que obtuve ahí fue una 3 coloración en vez de una 4 coloración. Y eso fue simplemente cambiando el orden de los vértices. Y si se fijan, esa coloración es óptima. Entonces lo que decía David es correcto, que se puede mejorar. De todas maneras se puede mejorar. Y el algoritmo glotón, esto es un resumen de lo que hizo el algoritmo glotón, ordena los vértices primero, de una cierta manera, o más bien recibe los vértices ordenados, y luego colorea lo mejor que puede, ¿ya? Es decir, con el primer color disponible. Ese es el resumen del algoritmo. Este algoritmo glotón, perdón que me voy a saltar aquí un poquito, pero tiene ventajas y desventajas como ya se habían dado cuenta. La ventaja es que es rápido. Su tiempo de ejecución va a estar acotado por una función lineal en el tamaño del grafo, y su desventaja es que esta cota no es para nada buena, la cota que uno obtiene, y es lo que ya había notado David, que le dio una 4 coloración con un cierto orden de vértices, y con otro cierto orden dio una 3 coloración. Ya, en general, este algoritmo puede ser muy, muy malo. Puede ser tan malo que, por ejemplo, para un grafo bipartito y un cierto orden, daría una coloración con n medio colores, donde n es la cantidad de vértices del grafo. ¿Ya? Entonces, por un lado es rápido, pero por otro lado la cota que me entrega no es buena. Es triste porque es una buena idea, y quizás la buena noticia es que este algoritmo sí me asegura ese delta de G más 1 colores. ¿Ya? Típicamente los algoritmos glotones no dan el óptimo, pero son rápidos. Y en algunos casos convienen, dependiendo de los grafos que se le entreguen. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya estamos como casi en el tiempo. Me falta contarles un poco de lo que les quería contar hoy. Así que si quieren nos podemos quedar unos 10 minutos más para poder contarles una parte que me faltó. Sí, profe. ¿Sí? Entonces hasta ahí vamos bien. Tenemos este algoritmo glotón que hace lo mejor que puede en cada paso, ¿ya? Y que si se eligen los vértices de una cierta manera, de hecho les podría dar siempre el óptimo. Ya, quiero que piensen esto. ¿Pueden decirme cuál sería el orden de los vértices independiente del grafo, de manera que este algoritmo glotón siempre les da el óptimo? Hay una manera de ordenarlos, pero esa manera sería justamente encontrando la coloración. Y no se puede hacer rápidamente. Entonces, este algoritmo, dependiendo del orden,
les va a dar distintas coloraciones. Y esa es su desventaja. ¿Alguna duda con ese algoritmo? Colorea lo mejor que puede en cada paso. Acá les tenía el ejemplo del grafo bipartito. Si el orden de los vértices es como está acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el algoritmo glotón me da una 5 coloración. ¿Ya? Si ustedes ejecutan el algoritmo en ese grafo con ese orden, les da una 5 coloración. Si ahora yo tengo un orden distinto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ejecuto el algoritmo glotón en este grafo con ese orden, me va a dar la coloración correcta. Siempre existe un orden en donde yo tengo la coloración óptima, pero ese orden, encontrar ese orden es muy, muy, muy difícil. La cota del delta de G más 1 se puede mejorar un poquito para algunos grafos, ¿ya? Si yo tengo un grafo en donde alguno de los vértices tiene grado menor al grado máximo, puedo mejorar esa cota, ¿ya? Este ejemplo me lo voy a saltar. Y de hecho hay un teorema, y es el mejor teorema que existe en cuanto a coloración de vértices en general, que me dice que si G no es un grafo completo y no es un ciclo impar, entonces su número cromático está siempre acotado por el grado máximo. Lo que quiero decirles con esto es que calcular el número cromático de un grafo es muy, muy, muy difícil. ¿Ya? Eso es tan difícil que lo siguiente ocurre. Hay un área de la informática teórica y en la intersección con las matemáticas discretas que se llama complejidad computacional. No sé si alguien alguna vez escuchó el problema de P versus NP. Sí. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Bueno, ese es uno de los problemas del milenio. ¿Sí? Por ahí se dice, si alguien puede resolver P versus NP, podría ganar hasta $1 millón. ¿Sí? De esos 7 problemas que se propusieron, solo uno ha sido resuelto, que es esa conjetura de Poincaré. ¿Ya? P versus NP es un problema abierto, es un problema en el área de la informática teórica y la matemática discreta, y imagínense qué tan difícil es calcular el número cromático de un grafo, que si ustedes encuentran un algoritmo que puede decidir si un grafo tiene número cromático K en tiempo polinomial, es decir, rápidamente, entonces P sería igual a NP y el problema P versus NP estaría resuelto. ¿Ya? Hasta el momento, como este problema no está resuelto, es un problema abierto, decidir si un grafo tiene un cierto número cromático es un problema que no se puede resolver rápidamente. No hay ningún algoritmo que pueda darme esa respuesta rápida. ¿Ya? Hay algoritmos, por ejemplo, como el algoritmo glotón, que me da una cota por arriba para el número cromático. Pero encontrar un algoritmo que decida exactamente cuál es el número cromático de un grafo, eso es un problema muy, muy, muy difícil. ¿Ya? Y que si ustedes llegaran a encontrar una solución rápida para ese problema, se harían muy famosos, ¿ya? Porque resolverían este P versus NP. Y de hecho a eso quería llegar, a que es un problema difícil y que hoy en día es un problema que se sigue estudiando. ¿Ya? Es un problema abierto, no se sabe la respuesta a esa pregunta. ¿Alguna duda de eso? Bueno, yo les puse los problemas del milenio. No, profe. Entonces lo que estábamos haciendo nosotros acá es algo complicado. ¿Ya? Es algo complicado y es algo que se estudia hasta hoy en día. Este teorema de Brooks es de hace muchísimo tiempo y es solo una pincelada de todo lo que hay en coloración de grafos. Por otro lado,
tenemos el teorema de los 4 colores, que decía que si un grafo es planar, entonces su número cromático es a lo más 4. ¿Sí? Teníamos ese teorema que habíamos visto al inicio. La demostración de ese teorema es muy bonita, y es esa demostración errónea que se había dado para, perdón, la demostración para 5 colores es muy bonita, y es esa demostración errónea que se había dado para 4 colores. Habíamos dicho que, ¿qué significa que un grafo sea planar? Significa que, que se puede dibujar en el plano sin cruce de aristas, como es este ejemplo. ¿Ya? Este no es planar porque no se puede dibujar en el plano sin cruce de aristas. ¿Por qué estoy presentando y por qué les estoy mostrando de nuevo grafos planares? Es porque aquí basta calcular, basta decidir si un grafo es planar para saber si tiene número cromático a lo más 4. Sin embargo, decidir el número cromático exacto de un grafo planar también es un problema de estos muy, muy, muy difíciles. ¿Ya? Si ustedes pudieran encontrar un algoritmo que resuelva el problema de encontrar el número cromático exacto de un grafo planar rápidamente, es decir, en tiempo polinomial, también serían famosos o famosas. ¿Ya? Entonces, hasta en grafitos planares, el problema es interesante y difícil. El teorema del que les había hablado antes es el teorema de los 5 colores. Si un grafo es planar, entonces tiene número cromático a lo más 5. ¿Ya? Su demostración utiliza solo una proposición, y esa proposición dice que todo grafo planar tiene un vértice de grado a lo más 5. Es decir, si ustedes me pasan un grafo que se puede dibujar en el plano, siempre les puedo pasar un vértice que tiene a lo más 5 vecinos. ¿Ya? Y eso es toda la condición que necesito para demostrar que su número cromático es a lo más 5. Y bueno, y con eso quería terminar el día de hoy. Yo creo que ya estamos bien con esa parte. Y a diferencia de todo lo que pasa con esta coloración de vértices de grafos, en aristas es todo un poco más sencillo. ¿Ya? Y eso es lo que van a ver el día jueves, van a ver coloraciones de aristas. ¿Ya? Van a ver un ejemplo en la vida real de coloración de aristas, y quizás la demostración de un teorema importante de coloración de aristas. Y los que se quieren quedar unos 5 minutos más, les puedo dar una pincelada de la idea de esta demostración, que la tengo a continuación. ¿Ya? O si tienen alguna duda hasta acá, también lo podemos resolver. ¿Alguna duda hasta esta parte? Yo no creo que... ¿Estamos bien? Ya, entonces, para darle así una pincelada de qué es lo que es esta demostración, esta demostración se hace por inducción en la cantidad de vértices del grafo. La inducción, las pruebas por inducción, es una herramienta, ¿ya?, matemática que se utiliza para demostrar proposiciones que dependen de un número natural. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos demostrar es que si yo tengo un grafo G con n vértices, y ese es el número natural del que estoy hablando, su número cromático es a lo más 5. Es decir, puedo colorear con 5 colores. Esta es la proposición que yo voy a estudiar y la voy a demostrar por inducción. ¿Qué significa una demostración por inducción? Es como un efecto dominó. ¿Ya? Imagínense, ustedes tienen todos los dominós ordenaditos en fila, ¿ya?, paraditos. Lo que dice la demostración por inducción es que si yo le pego al primero, ¿ya?, el primero cae. Si cae el primero, cae el segundo. Si cae el segundo, cae el tercero. Si cae el tercero, cae el cuarto. Y así sucesivamente. ¿Cómo lo resumo eso?
yo digo, si cae el iésimo le pega al i más un ésimo. Entonces, una demostración por inducción es como un efecto dominó. Necesito dar el primer golpecito al primero y saber que el iésimo le va a pegar al i más unésimo para asegurarme que todos los dominos se caen. ¿Ya? Esa es la idea de la demostración por inducción. Entonces, en una demostración por inducción, lo primero que yo hago es probar un caso base, es decir, el primer golpecito al primer dominó, es decir, en este caso sería que un grafo con un vértice, ¿ya?, se puede colorear con a lo más 5 colores. Como tengo un solo vértice, lo coloreo con un color, así que eso es verdad, ¿ya? Esa es la base, el primer golpecito que le di al dominó, ¿ya? Y el paso inductivo, que sería asegurarme que la posición del iésimo, cuando se cae, bota el i más unésimo, sería la siguiente. Tomo mi grafo planar, ¿ya?, que en este caso es como toda la secuencia de los dominós, le saco un vértice, ¿sí?, le saco un vértice a ese grafo, y ahora lo que yo sé es que lo que queda, ¿ya?, al sacar ese vértice, se puede colorear con a lo más 5 colores. En el caso de los dominós, sería que todos los dominós antes del dominó iésimo ya se cayeron. ¿Ya? Tengo que asegurarme que el i le pega al i más 1, para que el i más 1 también se caiga. Entonces lo que yo tengo que probar es que ese vértice que yo saqué de mi grafo, lo puedo devolver y colorearlo con alguno de los 5 colores disponibles. El problema, obviamente, podría ser que si yo tengo mi vértice acá, lo voy a hacer por negro mejor. Si yo tengo mi vértice aquí, tengo su vecindad, que tiene a lo más 5 otros vértices. El problema sería que ya ocupé todos los colores para colorear su vecindad, la cual se puede colorear por la hipótesis inductiva, porque los primeros i dominós ya se cayeron. ¿Ya? ¿Qué color le voy a poder dar a este que está aquí si ya están los otros 5 ya están ocupados? Y ahí viene como una parte genial de cierta manera en la demostración, que es la siguiente. Tomen el color amarillo y rosado, ¿ya? Tomen esos dos colores y tomen todos los otros vértices que están coloreados amarillos y rosados. Todos. Y miren cómo queda ese grafo, que está inducido solo por los amarillos y rosados. Podría ser que ese grafo de amarillos y rosados no conecte estos dos vértices, ¿ya? Aquí sería entonces uno amarillo, uno rosado, uno amarillo, uno rosado. Puede ser que ese grafo no conecta esos dos vértices, pero eso implicaría que yo podría cambiar una de las componentes de color y tener acá dos vértices amarillos, y por lo tanto podría colorear ese rosado. Como eso no ocurre, lo que va a ocurrir es que hay un camino, ¿ya?, un caminito acá, que conecta los vértices, los de color rosado, con los de color amarillo. Eso va a pasar. Y aquí viene la genialidad. Si existe ese camino, entonces, ahora yo podría pensar lo mismo para el verde y el celeste. ¿Sí? Podría decir, debe haber un camino que conecte verde y celeste, porque si no, por ejemplo, la componente en donde vive el verde, le podría cambiar color y dar celeste a ese vértice y colorear ese con verde. Y es justamente eso lo que ocurre, porque como este grafo es planar, no hay un camino que conecta verde con celeste usando solamente vértices verdes y celestes. Eso quiere decir que la componente que está acá, que contiene vértices verdes y celestes, no pasa para el otro lado. Entonces yo podría cambiar el color de ese vértice y de todos los vértices que están en la componente verde celeste, en este caso por verde,
y dar color celeste al vértice del centro, que era el vértice que yo removí. Es decir, el I+1 dominó se cayó con el golpecito del dominó número I. ¿Ya? Eso es lo que hice. ¿Ya? Es justamente el efecto dominó. Pasó hasta el I, ahora pasó para el I+1. Tomé un vértice, lo saqué. El grafo que me quedó se coloreó con 5 colores. Hice un truquito para poder devolver ese vértice al grafo y colorearlo con uno de los colores que tenía disponible. Y ahí sí termino lo de hoy, que era la demostración del teorema de 5 colores. Eso es como, no les hice todos los pasos, pero sí, esa es la idea a grosso modo de la demostración de los 5 colores, que además les da un algoritmo para colorear grafos planares con a lo más 5 colores. ¿Ya? De esa demostración que les hice pueden encontrar un algoritmo para colorear. ¿Y alguna duda hasta acá? ¿O alguna expresión de asombro, un reclamo, un contraejemplo de lo que he mostrado? Ya les dije al principio que podría haberles dicho algo mal, ¿ya? Algo que algo que no era completamente correcto. Javier, sí, adelante. Al menos todo lo que está pasando igual es súper llamativo y que la clase de ayer, por ejemplo, a mí igual me hizo mucho ruido en la cabeza el tema de cómo se usan los grafos para el tema de la optimización de algunos procesos, porque por ejemplo cuando mostró el tema de los taxis, igual me llamó mucho la atención porque yo estuve en un liceo técnico profesional estudiando administración en mención logística. Entonces igual fue algo que, como plantearlo de la manera en la que lo planteó usted, igual fue algo que me va a servir bastante y que yo noto como la utilidad. No sé si me explico. Sí. Entonces igual es algo súper llamativo y súper interesante en realidad. De hecho, Javier, mencionaste justo un punto que no alcancé a entrar tanto en el detalle, que lo voy a mencionar cortito. Justo el ejemplo de los taxis, el grafo que obtuvimos, ¿se acuerdan? En el ejemplo teníamos este gráfico en donde teníamos los viajes que hacer y los periodos de tiempo. A partir de eso nosotros obtuvimos un grafo, en donde cada uno de los viajes era un vértice y las aristas se ponían de acuerdo a los viajes que coincidían en el tiempo, en los periodos de tiempo. Ya, ese grafo que obtuvimos es un grafo especial que se llama un grafo de intervalo. Y en ese tipo de grafos especiales que se obtienen de esa manera, que se obtienen a partir de intervalos de tiempo, o póngale otra cosa en vez de tiempo, pero que se obtienen a partir de intervalos, es lo que les estoy mostrando acá. Para esos grafos, el problema de la coloración se puede resolver de manera óptima con el algoritmo glotón que vimos, que era súper fácil el algoritmo, era haga lo mejor que puede en cada paso. El orden que tiene que tomar el algoritmo es justamente el orden en que vienen los viajes. Así que es un algoritmo útil justamente en el tipo de grafos que son útiles en la vida real. No sé si dije algo, ¿se entendió lo que dije? Que para Sí, se esa entendió clase, perfectamente. claro, para esa clase especial de grafos se puede colorear de manera óptima. Con ese algoritmo glotón que era súper papa. Y profesora, se entendió súper bien. Así que muchas gracias. Qué bueno que te gustó. ¿Alguna otra duda a ver, que tengo por acá chat? Cero dudas, ya, al menos yo. Bueno, entonces mañana, mañana tenemos, bueno, ahora a las 2:30 sigue el curso en un ratito con Arnaud, así que vayan a comer rapidito de órbitas y mañana nos vemos para las charlas, una charla vamos a tener una de probabilidades y una de estadística.
charlas de los profesores del instituto. Y el jueves continuamos con grafos. Así que me despido por ahora. Muchas gracias a todos por venir y por la atención y por la motivación. ¿Ya? Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Nos vemos en un ratito. Chao, profe.